Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Winter Summit de Value School, la sesión 3, la última del segundo día de este ciclo invernal de conferencias con el cual llevamos ya 3 años, creo, cerrando el año. Es una forma pues, muy redonda de cerrar una temporada más. Vamos a hablar hoy con Rafael Ortega, que es un gestor, amigo ya de la casa, ya ha intervenido en varias sesiones, le conocéis, pero bueno, para quien todavía no le conozca, voy a dar unas pinceladas sobre el Rafael Ortega Salvador. Es un nombre completo, es ingeniero industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es gestor de fondos de inversión senior en Andbank Wealth Management, donde gestiona los vehículos River Patrimonio, River Global y My Investor Cartera Permanente con su cogestor y compañero que es Carlos Antiso. Rafael invierte la totalidad de su patrimonio financiero en una combinación de los 3 fondos que he mencionado, que son los que gestiona, y comparte diariamente sus perspectivas sobre inversión en redes sociales con un alias que ya, si tenéis redes, debéis seguir, es @River Patrimonio. Y hoy ha preparado para concluir este segundo día del Winter Summit una presentación titulada Gestión de riesgos avanzada, combina y vencerás. Rafael Ortega, bienvenido de nuevo a Value School. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Luigi, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. A ti, como siempre, por aceptar. ¿Por qué has elegido este tema para hablarnos hoy? Porque, evidentemente, se te irán agotando, digo yo, los temas, porque ya has venido varias veces a Value School. Este en concreto, ¿por qué te ha parecido relevante? Bueno, porque primero porque no hemos hablado de este tema aún, aunque he estado muchas veces con vosotros, hemos hablado muchas veces de diversificación, hemos hablado de mi visión un poco de la inversión, de diversificación estructural, que es el tema un poco que más trato, y también hemos hablado muchísimo de cartera permanente, ¿no? Pero todo eso Sí. está enfocado a un tipo de diversificación normalmente desde un enfoque de asignación de activos, de algo más tipo buy and hold, y eso no es lo único que me interesa ni tampoco es la única manera de hacer las cosas. Y bueno, últimamente, en el último año que he estado trabajando un poco en poner las ideas un poco en orden y luego también en ver de qué forma se puede mejorar la gestión de los fondos que llevo, qué más cosas podemos hacer, pues he estado explorando todas las alternativas que hay. No, luego, evidentemente, no soy un experto en todas, pero me parecía interesante dejar abierta un poco la puerta y el esquema ahí planteado para que quien le interese saber algo más de otras maneras que ya no son tan típicas, que no se habla tanto de gestionar una cartera o tipos de activos un poco diferentes que no se suele hablar mucho de ellos, pues que los conozca y que se meta en esa madriguera si le interesa para aprender más. Y ese poner en orden las ideas y ese querer aprender más se ha materializado, Rafa, en algo que de verdad te doy las gracias. Estoy muy orgulloso de que hayas elegido hacer esto con nosotros, pero te voy a dejar a ti que seas quien presente la nueva noticia, la primicia. Eh, eh, bueno, quienes me sigan mucho ya seguramente sabrán, porque alguna vez he hablado, ¿no? En los últimos 2 años he estado intentando ordenar todas estas ideas y poniéndolas todas en orden y al final hemos acabado escribiendo un libro realmente. Y bueno, digo hemos acabado porque Luis ya ha sido el editor, me ha ayudado también a que todo se lea mucho mejor y mucho más claro. A mí me gustan mucho las frases larguísimas, por lo visto. Sí, un poco. Y bueno, sí, se va a llamar justamente Diversificación Estructural. Es un libro bastante accesible, creo, pero que no Mucho, es... mucho. O sea, es muy accesible, cualquiera lo puede leer. Acaba hablando de gestión de riesgos avanzada, pero empieza desde lo más básico y me apetecía mucho escribir el libro y creo que había que escribirlo porque digamos que ha sido una manera de poner todas las ideas que yo tengo en una especie de orden temporal para que se puedan entender desde lo más simple a lo más complejo y porque no es el enésimo libro sobre gestión indexada, ¿no? No. Se habla de indexación, yo estoy muy a favor de utilizar la indexación en las carteras, pero no te acaba diciendo lo mismo que muchos otros libros y tampoco es un libro que acaba diciéndote que mágicamente al final hay una cartera que justamente es lo mismo que hace mi fondo y eso es lo que tienes que hacer. No es ese libro, creo que deja la puerta un poco abierta y bueno, yo estoy muy contento con el resultado.
Seguramente ahora escribiría un poco más también, pero ya lo dejamos para una segunda edición o algo. Y sí que, bueno, muy contento de que lo vayáis a publicar vosotros. La verdad es que sí, sí. ¿Te parece que lo mostremos? Sí, bueno, si lo tienes ahí en el físico. Venga. Bueno, el físico, prefiero Tienes que vean esto, que es muy bonito. la Se llama portada. Diversificación Estructural, ahí veis, va prologado por Value School y el libro es una pasada. Como dice Rafa, está escrito hasta para quienes empiezan en esto de la inversión. Es tremendamente práctico porque, como bien Rafa ha señalado, no se orienta a que, entendida la premisa, lo mejor que puedes hacer es comprar mi fondo, que para eso lo gestiono yo de esta manera. Para nada, te enseña te da las herramientas, me parece, Rafa, para que seas tú, si optas por ello, o sea, el lector, quien se componga su cartera, analizas varias de ellas. Bueno, coméntanos un poquito qué van a encontrar antes de pasar a la presentación. Sí, bueno, pues justo lo que has dicho, ¿no? Primero, una introducción de un poco de mi filosofía de inversión o cómo entiendo yo que funcionan los mercados financieros, pero como digo, empezando desde por qué hay que ahorrar, ¿no? ¿Qué es la inflación? ¿Por qué hay que ahorrar? Y a partir de ahí, pues bueno, ¿cuál es el dogma de inversión actual y por qué yo considero que ese dogma no es adecuado o tiene algunos errores que creo que hay que matizar? Se habla de las ventajas de la indexación, pero se va más allá. No solo indexarse, no solo es indexados market cap, hay otro tipo de índices que también tienen su sitio en una cartera. Luego hablamos de todos los tipos de activos principales que hay, explicamos el ciclo económico, se va subiendo el nivel poco a poco, explico la cartera permanente, toda la confección, las distintas maneras que hay de montar una cartera permanente y luego vemos otras carteras distintas. Hablamos de otras carteras todas de tipo buy and hold, hacemos algunas simulaciones, vemos resultados históricos, comento algunas cosas sobre en qué te tienes que fijar realmente cuando haces una simulación cuando estés tú construyendo tu propia cartera y doy algunos consejos de cómo hacerlo. Luego hablamos sobre algo de gestión de riesgos un poco más avanzada y al final incluso metemos un poco de finanzas personales, ¿no? A una especie de resumen de las ideas clave que vas a leer en los 75 libros de finanzas personales que hay. Intento resumirlo todo en un único capítulo para que lo tengas todo en un único libro y luego dejo la puerta abierta a una lista de recomendaciones sobre todos los temas que se han tratado, pues a quien le interese o algo haya resonado más con ellos, pues por dónde puedes profundizar, ¿no? Desde algunas recomendaciones un poco más concretas a una bibliografía, bueno, no bibliografía, una lista de lecturas recomendadas extra al final. Como te digo, un poco de todo en un único libro que ha quedado muy compacto, la verdad, porque al final son 140 y algo páginas, ¿no? Tampoco es un libro muy, muy denso y fácil de leer y estoy, la verdad, muy contento y con ganas de que salga. Bueno, de hecho, no lo habíamos dicho, pero ya está. O sea, si buscas esto ahora en Amazon lo vas a encontrar y si lo compras ahora, pues serás el primero porque no lo ha comprado nadie aún. Porque y bueno, luego haremos una promoción, ¿no? Creo que es el día... Sí, si quieres lo explico yo. Mira, porque ya están preguntando en el chat cuándo lo pueden comprar. A ver, el libro ya está, como dice Rafa, está en Kindle y la promoción que se va a hacer para que os descarguéis gratis. La palabra que nos gusta aquí mucho a todos, gratis el Kindle durante 24 horas este sábado. El vídeo de hoy va a quedar en el canal de YouTube. Le vamos a dejar correr mañana para que todos los interesados vean el vídeo y se enteren del lanzamiento del libro. Y el sábado, a partir de las 9 horas de la mañana de peninsular, las promociones se hacen con el horario estadounidense, hasta las 9 del domingo, 9 de la mañana, va a estar 24 horas en descarga gratuita. Y también el fin de semana creo que también va a estar ya disponible, si no está ahora mismo, el libro en papel. Porque el alta en Amazon ya está. El alta en Amazon suele llevar un poquito de hasta 72 horas. Pero vamos, que ya lo podríais comprar si os interesa. Bueno, y dicho esto, que es una publicidad creo que muy merecida y muy interesante para todos los que nos escucháis y nos seguís, vamos, si queréis, ya a la presentación. Aquí tiene Rafa unas diapositivas que ha preparado, que como he dicho en otras ocasiones durante esta semana, las diapositivas las vamos a poner cuando saquemos todo el Winter Summit en forma de curso empaquetado, ¿de acuerdo? Ahora veréis el vídeo, pero no estarán descargables en YouTube. Las descargaréis más adelante cuando a coste cero tengáis todas las sesiones MP3, diapos, todo incluido. Y esto es de lo que nos va a hablar Rafa hoy, gestión de riesgos avanzada. Y yo, maestro, me voy a silenciar y te cedo los trastos, simplemente te interrumpiré cuando haya preguntas que vengan a cuento, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Adelante, compañero.
Bueno, pues empezamos. Hemos titulado esto Gestión de riesgos avanzada y hay una frase que me gusta a mí mucho, que es que la gestión de riesgos empieza y acaba con diversificación, ¿no? La diversificación es un concepto que todo el mundo más o menos maneja, pero que luego no está tan bien entendido. Aquí en esta imagen tenemos lo típico que te dicen de pequeño, ¿no? De, bueno, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Esto tiene sentido, ¿no? Si pones todos los huevos en la misma cesta, la cesta se te cae, has perdido todos tus huevos. Esto nos viene a hablar de concentración versus diversificación. Pero luego yo me he dado cuenta con el tiempo que la gente erróneamente interpreta que entonces diversificar es tener muchas cosas. Y diversificar no es tener muchas cosas. Porque, como decía, diversificar es una herramienta de gestión de riesgos y entonces lo que uno realmente tiene que hacer es identificar primero cuál es el riesgo y luego ver cómo lo diversificamos, ¿no? Primero identifico cuál es el riesgo y luego veo cómo diluyo ese riesgo. Porque si no, lo que acaba pasando es que mucha gente tiene muchas cosas expuestas a los mismos riesgos. Y tener muchas cosas expuestas a los mismos riesgos no te sirve, no diluye nada. Sería la idea de, sí, yo tengo un montón de cestas, pero las he puesto todas en la misma balda. Y entonces, si de repente pasa algo que hace que se caiga una cesta, se me podrían caer todas las cestas a la vez. Eso no nos serviría, ¿no? Tendría que tener una cesta en un sitio, otra cesta en el armario, otra cesta encima de la mesa, otra cesta en algún otro lugar, ¿no? Por seguir con esa idea. Sí que es verdad que digamos que si empezamos desde el principio y desde una perspectiva de invertir en acciones, esencialmente porque las acciones son el activo que todo el mundo conoce, ¿no? Y que es el más popular, entendemos que, bueno, si yo invierto en una única compañía, estoy expuesto a una serie de riesgos específicos, idiosincráticos, si nos ponemos finos, de esa compañía, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de que está su equipo gestor, está el riesgo de que sus nuevos productos no funcionen en el mercado, muchos riesgos muy específicos a esa compañía, pero que, sin embargo, si yo quiero protegerme de esos riesgos, puedo seleccionar varias compañías de un sector que yo piense que es interesante y entonces diluyo esos riesgos específicos de invertir en cada una de ellas, lo que pasa es que sigo expuesto a ese sector. Y entonces ese sector seguramente tiene una serie de fenómenos que pueden afectarlo en su conjunto. Por ejemplo, puede ser un sector que cíclicamente se va a ver más o menos favorecido. Puede ser un sector o una industria, por ejemplo, que está en declive o que está en pleno apogeo o que es más madura. Eso seguirá afectando más o menos a todas las compañías que están dentro de ese sector. El siguiente paso sería, bueno, pues invierto en todos los sectores y luego en todas las geografías y seguimos así hasta que llegamos a los índices globales diversificados, ¿no? Y una vez llegamos a ese punto, que es algo que más o menos todo maneja, luego podríamos discutir si los índices por capitalización son la mejor forma de estar diversificado porque tienen unas ventajas y unos inconvenientes, pero no es el tema de hoy. Cuando ya estamos viendo la renta variable como el activo principal en el que todo el mundo se fija, la gestión de riesgos tradicional lo que nos ha dicho en las últimas décadas es, bueno, usted tiene que tener el máximo de renta variable que pueda tener por su perfil de riesgo y lo que no tengas en renta variable lo tienes en renta fija. Generalmente renta fija agregada, de duración y plazos más o menos medios, con un poco de todo, ¿no? Y eso, bueno, la realidad es que a nivel análisis del ciclo económico, ¿no? Macroeconómicamente, en un ciclo secular de largo plazo ha venido súper bien porque hemos tenido un entorno de caídas de tipos que ha favorecido muchísimo a la renta fija. Pero incluso si nos olvidamos de eso, la realidad es que la renta fija tiene un momento en concreto donde funciona especialmente bien y un tipo de entorno en el que no funciona tan bien, ¿no? Cuando las caídas son bruscas, típicamente, y especialmente si es una renta fija de máxima calidad crediticia, si es una renta fija soberana de países sólidos, hay un efecto flight to quality o huida hacia la calidad, en castellano, que hace que, bueno, pues la gente vende y va a esos activos de mayor calidad y entonces esos recogen esa demanda, aumentan de precio y entonces te encuentras con que hay una correlación negativa, que quiere decir que la renta variable cae y la renta fija no solo es que te protege, es que sube y entonces compensa las caídas, ¿no? Lo que yo estaba explicando antes es que eso es así especialmente cuando, bueno, los tipos estén donde estén, pero están más o menos controlados, es
increíblemente rentables y los tipos además están bajando, pero no va a funcionar tan bien si los tipos están subiendo. Y este año 2022 ha sido el ejemplo que no veíamos hacía muchísimo tiempo, o años y años y años, incluso hay quien dice siglos. Creo que era, el otro día hablaba con Carlos, que mencionabas antes, que es mi socio en MyInvestor, MyInvestor Cartera Permanente, que era el peor año de los últimos 100, ¿no? Para la renta fija. Es una anomalía, pero también es verdad que podríamos entrar en un entorno en el que en medio plazo pues los bonos no funcionen tan bien, ¿no? Desde luego es poco realista pensar que la renta fija va a ser ese activo defensivo todoterreno que ha sido durante el último periodo, porque se ha visto muy favorecida por un entorno que puede no ser. ¿Quiere decir esto que no tienes que tener renta fija? Para nada. Yo llevo 4 o 5 años explicando por qué tengo bonos de largo plazo en la cartera, ¿no? Ha sido muy, muy rentable para mí durante muchos años. Este año ha sido lamentable, pero era algo que esperábamos y que es parte del juego, porque todos los activos tienen entornos donde se ven favorecidos y entornos donde no se ven favorecidos. Entonces, el siguiente paso, que sigue siendo tradicional, pero ya no tanto, es que entendiendo que hay ese comportamiento, que es lo que yo llamo diversificación estructural, la idea de que cada activo, cada sector, cada estilo tiene una serie de comportamientos estructurales frente al entorno económico, ¿no? Que distintas combinaciones de más o menos inflación o de comportamiento de los tipos de interés, depende de cómo lo quieras ver, y de crecimiento o recesión, favorecen y desfavorecen estructuralmente, o sea, que es algo que es previsible, a los distintos tipos de activos, distintos sectores, distintos subtipos de activos, distintos estilos, de una manera u otra. Si esto lo tenemos en cuenta, entonces, entendiendo que el ciclo económico es inevitable, pero es impredecible y va a seguir funcionando, va a seguir subiendo y va a seguir cayendo, va a seguir subiendo, va a seguir cayendo, podríamos hacer una estrategia de reversión, que sería, bueno, pues vamos a invertir en más activos, aparte de acciones y bonos, ¿no? Y aquí típicamente se suelen incluir los llamados activos reales, donde pues a veces entran materias primas, esencialmente oro, que yo soy un gran defensor de tener oro en las carteras, pero también mercado inmobiliario o incluso infraestructura. También hay algunos bonos que están de alguna manera ligados a los activos reales, con protección a la inflación. En fin, hay otra serie de activos que tienen un comportamiento estructural algo diferente y que si sabemos que el ciclo va a seguir rotando y va a seguir habiendo esos comportamientos diferentes, pues podemos incorporarlos en la cartera y precisamente porque sabemos que hay un motivo por el cual habrá reversión, pues tenemos una oportunidad de sistemáticamente vender lo que sube, comprar lo que baja, esperar a que se dé la vuelta y así ir generando algo de rentabilidad y manteniendo el perfil de riesgo estable a lo largo del tiempo, ¿no? Esa realmente es la idea que hay detrás de la cartera permanente, que invierte en acciones, bonos, oro y tiene una parte de efectivo, para que esos tres activos, que son los que tienen esos comportamientos estructurales, te vayan dando el juego de ir creciendo allá donde esté el crecimiento, ¿no? Eso funciona muy bien. El entorno positivo es en el que, por un lado, mercados laterales o volátiles, es decir, cuando realmente tienes esa descorrelación entre los activos, te permiten hacer justo lo que te acabo de explicar, de vender caro, comprar barato. Pero tienen un problema, que es que hay veces que hay autocorrelación. Es decir, que de repente las correlaciones se van a uno y normalmente lo que ocurre es que todo cae a la vez. También puede pasar al revés y que todo suba a la vez y entonces es muy rentable, ¿no? Pero el entorno negativo es que se autocorrelacionen a la baja y que todo caiga a la vez. Eso normalmente es con una crisis de liquidez. La gente se asusta, empieza a salir y no salen solo de la renta variable, salen de la renta variable, salen de la renta fija, salen del oro. Esto es otra vez lo que está pasando este año. En el COVID tuvimos una situación parecida, lo que pasa que aquello fue un flash crash, ¿no? Fue una caída dramática que luego tuvo un rebote muy fuerte, inesperado en aquel momento. Y ahora estamos viendo algo más parecido a lo que vimos, por ejemplo, en los 2000, ¿no? Con caídas un poco pues de estas que te minan la moral, ¿no? Sigue cayendo y hay un poco de subida, pero luego sigue cayendo y luego parece que tal, pero otra vez sigue cayendo, ¿no? Y sigue saliendo liquidez. Y claro, ahí la reversión, es decir, cuando es un rebalanceo, ¿no? Está hablando de la reversión, el rebalanceo no es mágico, o sea, ¿no? Tú no haces el rebalanceo y justo después de que tú lo hagas vas a ver ese cambio de tendencias y entonces vas a verte protegido. El rebalanceo te sirve para volver a tu perfil de riesgo original, hacer esas compras, pero tienes que darle tiempo
a que vuelva a haber un ciclo de crecimiento por algún lado y que algún activo recoja ese crecimiento, ¿no? Mientras eso no pasa, tú puedes seguir cayendo. Y entonces imaginemos un escenario, por ejemplo, con acciones y bonos, para ponerlo más simple, en el que acciones y bonos caen continuamente durante 2 o 3 años. Tú puedes hacer todos los rebalanceos que quieras, pero hasta que no haya un cambio no vas a ver una mejora, ¿no? Y entonces eso nos deja un poco en tierra de nadie, porque la realidad es que casi todo lo que hay escrito sobre gestión de carteras se basa en estrategias buy and hold, o sea, es decir, le damos un peso a cada uno de los activos y ponemos algún tipo de serie de criterio de reequilibrio y lo mantenemos. Y rebalanceamos y lo mantenemos. Entonces hay gente que esto lo llama también buy and pray, ¿no? O sea, en vez de comprar y mantener, comprar, mantener y rezar, porque hay un momento del que no te puedes escapar, que es que cuando hay autocorrelación negativa, tú no tienes nada realmente en la cartera para salir airoso. Tienes que aguantar y mantenerte ahí fuerte y seguir, ¿no? Y oye, no pasa nada, eso es no es un, como dicen los americanos, it's not a bug, it's a feature, ¿no? Que es como, no es un error, es una característica realmente de este tipo de inversión. No debería de sorprendernos tanto, ¿no? Si nos quisiéramos proteger de eso, necesariamente, y ya entraríamos en lo que podríamos llamar gestión de cartera, ahora vamos a hablar, seguimos hablando de asset allocation, ¿no? De asignación de activos. Necesariamente tienes que irte a algo que sea táctico. Y la gestión táctica está muy mal vista, a mucha gente no le gusta nada, pero dentro de la gestión táctica hay dos grandes campos, la discrecional y la sistemática. Yo os voy a hablar de la sistemática. La discrecional, para que sepáis, es cuando alguien toma decisiones sobre la asignación de activos en base a un criterio discrecional, que quiere decir que es pues, a su propia interpretación libre de lo que hay que hacer, ¿no? Oye, pues creo que esto está caro, creo que esto está barato, o bueno, generalmente suele ser con predicción, ¿no? O sea, suelen ser más gestores macro que dicen, bueno, yo creo que este es el entorno de tal, y entonces intento predecir lo que va a ocurrir y me intento adelantar, ¿no? Intento ser más ofensivo, más ofensivo, más defensivo. Yo os voy a hablar de gestión sistemática, ¿vale? De crear algún modelo o una serie de reglas que te permitan hacer esa gestión táctica basándote en algo concreto que puedas sistematizar. ¿Por qué? Porque creo que, aunque estén basadas en las mismas ideas, la gestión sistemática tiene una serie de ventajas que son esencialmente que tú puedes pensar en esas reglas, diseñarlas en frío y luego limitarte a ejecutarlas. Y entonces está bastante demostrado que cuando creas un modelo, creas un sistema que luego tienes que seguir, caes mucho menos en los típicos sesgos conductuales, ¿no? Cuando tomas decisiones discrecionales, hay un montón de experimentos que demuestran que cosas tan simples como si discutiste anoche con tu pareja o no, afectan a la decisión que tomas. Te afecta si hoy hace sol o llueve. Te afectan un montón de temas que no tienen nada que ver con la decisión que estás tomando, que debería ser más racional, ¿no? Pero que al final se ve contaminada. Y entonces esto es una manera de la gestión sistemática, quiero decir, es una manera de diluir ese efecto. Y os voy a plantear 3 grandes familias de gestión táctica que voy a explicar muy por encima, pero que dejo planteadas para que quien quiera profundice un poco más. En el libro también las tratamos, esto está bastante al final del libro, pero las tratamos también y dejo ahí algunas puertas y un poco más de información, pero las vamos a explicar un poco por encima. La primera sería la gestión basada en valoraciones. Entonces, la gestión basada en valoraciones sería como la versión más value, ¿no? de hacer esto. Aquí os he puesto un indicador que es el ratio CAPE, que es, en inglés es Cyclically Adjusted Price to Earnings, que básicamente es como un PER ajustado cíclicamente, ¿no? La idea está en que tú coges el ratio beneficio el ratio precio-beneficio, perdón, en vez de una empresa, un índice entero, el índice más representativo de la economía, creo que aquí seguramente es el S&P 500, pero bueno, un índice global, por ejemplo, del mercado en el que tú estás invirtiendo. Calculas la inversa, te da el yield, ¿no? El retorno que te está dando ese beneficio. Y entonces hacen un ajuste cíclico para eliminar un poco pues, pequeños momentos o para tener un valor un poco más, bueno, una media, ¿no? A esa media además le sumas que están todas las compañías que estás analizando.
Aquí lo que estáis viendo es en la línea azul el yield que te está dando ese ratio para un índice amplio, y lo que veis en verde son los retornos a 10 años obtenidos por ese, por ese, por ese índice desde ese punto de inicio, ¿no? Por eso veis que la línea azul llega hasta el final y la verde se para, ¿no? Y como podéis ver, hay una correlación bastante alta, ¿no? Este ratio lo inventó Robert Shiller. Y entonces, bueno, esto intuitivamente nos dice que parece ser que, bueno, pues cuando los yields están más altos es el momento de comprar fuertemente y sesgar tu cartera a crecimiento. Y cuando los yields están muy bajos, pues parece que los retornos a largo plazo son también bastante pobres. Por lo tanto, podría ser el momento de defenderte un poco más, ¿no? En la práctica, no le recomiendo a nadie que utilice un único indicador, porque este indicador no es perfecto. Podéis ver también que hay momentos en los que es totalmente errado, ¿no? Hay un momento entre los años 20, puedes ver que te da un yield de un 10, un 12% y sin embargo los retornos estuvieron cerca del 12%, del 0%. O sea que no es perfecto, no siempre funciona, pero parece que sí que nos está diciendo algo, ¿no? Es verdad que quizás tarda mucho más, ¿no? En ese momento pues sería un momento bueno para comprar, pero igual tardó 20 años en verse el beneficio de esa inversión concreta, ¿no? En ese momento del tiempo. Entonces, bueno, una manera más realista de hacer esto sería utilizar varios indicadores, no utilizar uno solo. Entonces, de nuevo, el riesgo que estaríamos asumiendo aquí es el riesgo de que este indicador, que al final no es más que una única manera de medir una cosa un poco abstracta, un poco etérea, que es si los mercados están caros o no, o de el retorno que tendremos en 10 años, quién sabe, ¿no? Pueden afectar muchos factores. Pero si tú empiezas a combinar varios indicadores diferentes que intentan medir lo mismo pero de diferente forma, seguramente, seguramente no, ciertamente vas a diluir el riesgo de que cada uno de estos esté 100% acertado o falle, pero tendrás más seguridad en que, digamos que acabarás más o menos bien, ¿no? En vez de específicamente mal. Dentro de 10 años seguro que hay un indicador que ha sido el que mejor resultado ha dado, pero el problema es que eso solo lo sabes a posteriori. Ahora no sabemos cuál va a ser el indicador que nos va a decir económicamente en qué momento estamos y cuál era el mejor momento para invertir. Eso solo lo sabremos después. Hay una cosa que es muy curiosa con la gestión de carteras, que es que rara vez, a posteriori, la decisión óptima es la decisión óptima ahora. La decisión óptima ante un futuro incierto es diversificar. La decisión óptima cuando ya sabes lo que ha pasado era concentrar en lo que ya sabes que iba a salir, ¿no? Esto es como si jugaras a la ruleta después de que sale el número. Pues sí, todo al 14, ¿sabes? Pero claro, eso, así no es como funciona, ¿no? Entonces, bueno, uno podría, insisto, tener varios indicadores. Hay algunos que se basan en empleo, otros indicadores también que intentan hablarte de los precios del mercado. Hay uno muy interesante que mide, esto se puede sacar con las estadísticas de la página de estadísticas de la Fed de Estados Unidos, puedes sacar el porcentaje de exposición a acciones de las familias, ¿no? Y ese tiene una correlación altísima, estoy hablando del 0,90 o una cosa así, con los retornos a 10 años del SP500. Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacer esto y quienes hacen esto de manera profesional, insisto, hacen una cesta, digamos, de indicadores y con eso pues tú podrías modular un poco más, un poco menos tu exposición, ¿no? Y hay muchos analistas que les gusta esto. Yo no soy para nada un experto en este campo, pero es una manera de hacerlo. Otra manera de pensar en si podemos estar un poco más o menos expuestos sería basarnos en los precios. Lo que estáis viendo aquí, lo voy a intentar explicar. Lo que estáis viendo aquí es una gráfica, en este caso he cogido un activo además que no es ninguno de los típicos invertibles porque no me interesa el activo, me interesa lo que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Estos son libras en dólares. O sea, como podéis ver, si esto se lo enseñamos a un niño pequeño, pues vería que, bueno, pues los precios, que son esas rayitas, suben, luego bajan, luego vuelven a subir, ¿no? Y podéis ver que hay una línea roja que cruza un poco los precios y eso es una media móvil. Una media móvil es básicamente si yo cojo hoy y digo, oye, pues los últimos 200 días, cojo los precios de los últimos 200 días, calculo la media y la pongo en la gráfica. Si eso lo hacemos todos los días, acabaremos con una línea que básicamente te da una idea de lo que están haciendo los precios y te da, está como
como se dice en castellano, está como simplificada, ¿no? No es simplificada. Smooth, no sé, no me sale. Suavizada, Suavizada. Rafa. Bueno, joder, qué ridículo he quedado, pero es lo que hay. Están los precios suavizados, ¿vale? Como estamos mirando precios del pasado, también observaréis que esto, digamos que siempre está un poco como movido hacia la derecha, ¿no? Cuanto más corto sea el periodo que analizas, o sea, este periodo de mirada hacia atrás, look back se llama en inglés, más pegada a los precios estará esa línea y cuanto más medio o largo plazo analizas, pues más alejada de esos precios. Y entonces lo que podéis ver es que cuando hay una tendencia fuerte de precios positiva, los precios de manera natural van a acabar por encima de la media, porque la media te mide el pasado y los precios te están diciendo el precio hoy. Cuando entras en una tendencia negativa prolongada en el tiempo, los precios de manera natural van a acabar por debajo de las medias. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que ocurre en todos los activos en los que se ha estudiado, siempre que cojas medias de medio o largo plazo, que suelen ser pues entre 6 meses y 12 meses o 14 meses, y da un poco igual si la media es de 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, las rentabilidades y las volatilidades por encima de las medias móviles son más altas que por debajo. Y esto quiere decir que tienes que utilizar la media móvil. No quiere decir eso, pero a mí me gusta compararlo con cuando lees El inversor inteligente y te hablan del señor mercado, ¿no? Y esta idea de, oye, pues a veces el señor mercado está de acuerdo y a veces me pide un precio disparatado y hay veces que me lo regala, ¿no? Yo cuando leo eso siempre pienso que parece que es como un día sí, un día no, ¿no? Y lo que yo digo es que no, que realmente, viendo esto, lo que ves es que los mercados entran en una especie de enajenación mental transitoria, ¿no? Pueden pasar por momentos de euforia que pueden durar mucho tiempo y momentos de no lo vemos claro que pueden durar mucho tiempo. Y entonces, una media móvil de largo plazo lo que te puede permitir es ver en cuál de esos dos momentos estamos. Y si tú estás invertido cuando el precio está por encima de la media móvil, es muy probable que participes de ese crecimiento y que cuando haya una caída prolongada en el tiempo, si tú no estás invertido cuando el precio está por debajo de la media móvil, te salgas y entonces puedas reducir tu exposición a crecimiento. Volveríamos a tener el mismo problema que teníamos antes con la gestión basada en valoraciones, ¿no? Que, oye, ¿y por qué la media de 10 meses y no la de 11 o la de 250? ¿O por qué no un cruce de medias? ¿O por qué no una medida de tendencia? ¿O por qué no la propia pendiente de la media? O sea, hay mil maneras de intentar ver si esto está yendo para arriba o está yendo para abajo, ¿no? Y también, importante, no se trata de que esto sirva para predecir lo que va a pasar. No predice nada esto. Esto no sirve para nada para predecir el futuro. Es una estrategia reactiva realmente. Está mirando el pasado. ¿Qué pasa? Que lo que sabemos es que los mercados pueden entrar en tendencias prolongadas en el tiempo que pueden ser muy positivas o muy negativas. Si hay tendencias prolongadas en el tiempo, positivas o negativas, este tipo de estrategias van a funcionar bastante bien. Te van a mantener invertido cuando todo va bien, te van a mantener fuera cuando todo salga. Pero como decíamos antes, también tienen un problema, que es que, ¿y si los mercados son volátiles y laterales? Si los mercados son volátiles y laterales, te van a hacer entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir y vas a perder dinero. O sea, esto no es mágico, no va a funcionar siempre. Y aquí también en esta gráfica se puede ver algún ejemplo, ¿no? Si vemos como al principio los precios suben y justo antes de cruzar a la baja hacen una cruzada que cae y vuelve a subir, ¿no? Y tendrías que haber salido y vuelto a entrar. Ahí habrías perdido dinero por 3 veces. Primero, porque compras por encima de donde vendiste. Segundo, porque hay una comisión de vender. Y tercero, porque hay una comisión de comprar. O sea, que esto puede resultar costoso, ¿no? En la siguiente caída vemos algunos momentos en los que ese precio como que toca esa línea. Entonces estarías otra vez entrando, saliendo. Otra vez en el siguiente periodo alcista vuelves a ver una caída y una subida. O sea que esto ni siquiera cuando funciona es gratis. O sea, esto tiene un coste. Lo que pasa que históricamente en las grandes categorías esto funciona mejor cuando miras tipos de activos y por lo tanto índices lo más globales posibles, activos muy líquidos, te puede permitir aumentar o reducir la exposición. Y de nuevo, no lo harías con una única media ni con una única medida. Utilizarías un abanico de medidas, diversificarías también el momento del tiempo en el que lo miras y al final digamos que tendrías una especie de como si fuera un nivelador, ¿no? De 0 a 100 no te dice 0 o 100, sino que estarías un poco más arriba y un poco más abajo,
para modular los riesgos específicos de aplicar esta estrategia de diferentes formas, ¿no? No me está pasando. Vale, ahora sí. Y como última idea de gestión de carteras, podríamos tener toda una rama que hay que está basada en volatilidades, ¿no? Ahora hemos hablado de precios, ahora vamos a hablar de volatilidades. ¿Por qué de volatilidades? Aquí la idea que os quiero transmitir es el concepto de paridad de riesgo. Imaginamos esta cartera que tenemos a la izquierda, la cartera tradicional con acciones y bonos. Imaginemos, bueno, aquí pone 60-40, pero podríamos haber puesto 50-50, ¿no? Igualmente. Entonces tú podrías pensar que te has expuesto por igual a un activo defensivo y a un activo ofensivo, procíclico y defensivo, ¿no? Pero la realidad es que, sobre todo si utilizas bonos agregados, las acciones típicamente son más volátiles que los bonos. Entonces, ¿cuánto riesgo realmente estás asumiendo con cada uno de los dos, ¿no? Y aquí es donde, de una manera un poco naif y simplificando el concepto para que se entienda, vamos a igualar riesgo con volatilidad, que no necesariamente son lo mismo. La volatilidad te está hablando de un tipo de riesgo. Riesgo no solo es volatilidad, pero vamos a igualar, para que se entienda el concepto, volatilidad y riesgo. Podríamos decir que, bueno, las acciones son más volátiles que los bonos agregados y por lo tanto son más riesgosas, por lo menos en el corto plazo. Entonces, lo que veríamos, lo que nos enseña esta imagen es que una cartera 60-40, que tú puedes pensar que es equilibrada, en realidad es una cartera que es 90% del riesgo está en las acciones y 10% está en los bonos. Entonces, ahí no estás equilibrando el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Insisto, también esta es la manera naif de hacerlo, luego la implementación real sería un poco más sofisticada o más compleja. Tú puedes mirar la volatilidad histórica de un activo, calcular la inversa de la volatilidad y eso te daría una ponderación. Y ponderar en base a ese cálculo que acabas de hacer. Cuando haces esto, de manera natural, lo que ocurre es que los activos menos volátiles pesarán más en tu cartera que los activos más volátiles, pero conseguirás que lo que están aportando en riesgo medido en volatilidad sea lo mismo la cartera. ¿Qué problema tiene esto? Imaginemos que incluso tienes acciones, oro, bonos, tienes más cosas en la cesta, ¿no? Ya tienes una cartera más estructuralmente diversificada, como digo yo. Lo que ocurrirá será que, bien, habrás bajado la volatilidad total de la cartera, pero también habrás bajado, por lo tanto, el retorno esperado. Si tú empiezas a meter activos típicamente defensivos y estos acaban pesando más en la cartera que los activos que se te exponen al ciclo económico, acabas teniendo una cartera que históricamente habría tenido un perfil de retorno-riesgo muy interesante, pero necesariamente una volatilidad y una rentabilidad más baja. Y ahí es donde realmente la implementación profesional de este tipo de carteras luego utiliza apalancamiento, porque es, bueno, yo he aumentado el peso de los activos que son menos riesgosos en volatilidad, acabo con una cartera que tiene un mejor perfil de retorno-riesgo, pero que tiene menos volatilidad y menos riesgo que la original, y entonces me apalanco para volver a tener el perfil de volatilidad original, ahora con un perfil de retorno mucho más robusto o mucho más equilibrado, ¿no? Y aquí se da el caso de que estás utilizando el apalancamiento, que también parece una cosa malísima y fatal, para reducir el riesgo, realmente. El apalancamiento, hoy en Twitter comentaba que el apalancamiento es como la sal, ¿no? Un poquito de sal en la comida potencia el sabor, si te pasas, te cargas el plato, si te vuelves loco es venenoso. Entonces, el apalancamiento es igual. El apalancamiento se puede utilizar incluso para reducir el riesgo de una cartera, haciéndolo como estoy comentando, y hay algunas otras ideas. Comenta por aquí, ¿no? La famosa All-Weather de Dalio. Sí, parecido. El tema está en que Dalio tiene una entrevista con Tony Robbins donde hace precisamente lo que acabo de decir yo, una versión naif de esta idea. El otro tema que ocurre es que las volatilidades también cambian con el tiempo. Y también hay momentos como este año, por ejemplo, en el que las volatilidades se disparan de muchos activos y un activo como los bonos, que típicamente tiene poca volatilidad, se dispara su volatilidad y entonces, para poder hacer esto bien de verdad, tú tendrías que estar mirando no volatilidades históricas, que funcionan más o menos bien, pero bueno, vuelve a tener algunos de los problemas de las carteras buy and hold. Tendrías que mirar más bien volatilidades casi a diario. Ahí, los que aplican esto, yo tampoco soy un experto en esto, quien aplica esto de manera profesional suele decir que volatilidad llama volatilidad. Es un poco, pasa lo mismo como con las tendencias de precios, ¿no? Cuando
entra, o sea, a diferencia de lo que uno podría esperar, ¿no? Resulta que hay momentum, ¿no? Hay inercia en los precios. Cuando los precios suben, es más probable que sigan subiendo de que bajen, aunque al final en algún momento revertirá esa tendencia, ¿no? Con la volatilidad pasa lo mismo. Cuando aumenta la volatilidad, es más probable que la volatilidad se mantenga alta durante un tiempo que la volatilidad baje. Entonces, la implementación real de esto bien hecha implica control de volatilidades constante e implica apalancamiento. Entonces, esta de las tres me parece la menos fácil de implementar, especialmente si eres un inversor retail que estás gestionando tu propia cartera. Esto me parece interesante el concepto, me parece interesante entenderlo porque te va a servir para luego cuando hagas tu asset allocation, incluso si haces una cartera buy and hold, sepas un poco lo que estás moviendo y lo que estás viendo. Entonces es interesante conocerlo, pero seguramente aplicarlo de manera así un poco naif no funciona tan bien como sí que funciona una cartera de seguimiento de tendencias o momentum que estábamos hablando aquí, o una cartera como estas. Hay gente implementando versiones de esto y de esto como inversores particulares con muchísimo éxito. De esto un poco menos. Ya es un poco más complejo, ¿no? Y bueno, luego hay dos ideas más que quería introducir también, porque no se suele hablar de estas. Hasta ahora hemos hablado de gestión de carteras, ¿vale? Pero ahora quiero hablaros también de inversión alternativa, porque cuando tú dices, bueno, vamos a hablar de gestión avanzada, ¿no? Bueno, pues si siempre estamos hablando de activos tradicionales y de buy and hold, ¿por qué no hablamos de inversión alternativa, ¿no? De los famosos hedge funds, ¿no? Y pues he puesto aquí una cita de Nicholas Ravner, que es un analista, un inversor que yo sigo y que me hace mucha gracia, que decía, bueno, la mafia y la industria de los hedge funds comparten algunas características, los dos son muy poderosos, poco transparentes y aportan muy poco valor a la sociedad. O sea, a este tío evidentemente no le gusta mucho este sector. Pero bueno, esto lo decía en el contexto de un estudio que hace, que os he traído algunas diapositivas para analizar, porque el tema de los hedge funds es que es muy poco claro, ¿no? Es una cosa que hay que desentramar. Lo primero, porque un hedge fund es cualquier cosa. O sea, un hedge fund realmente es en la versión española sería un fondo de inversión libre, que básicamente es un fondo que no tiene tantas reglas, ¿no? Que puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, claro, como puedes hacer lo que te dé la gana, ahí entra cualquier cosa. Y entonces hay gente que te dice un hedge fund que el propio nombre, que traducido literalmente sería fondo de cobertura, te está diciendo una cosa y tú intuitivamente puedes pensar, bueno, estos son fondos entonces que están para protegerme. Pero no tiene por qué, porque luego debajo de esa carcasa pueden estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Luego, digamos que una vez entras en ese mundo de, vale, inversiones alternativas, te aparecen, por ejemplo, en Europa, 700 y pico fondos de inversión y entonces, a ver cada uno qué es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, sí que es verdad que podemos entrar a varias categorías y sí que es verdad que si tú las analizas todas, y esto es lo que tenemos en la gráfica de la izquierda, tenemos como a la izquierda del todo una cartera de acciones y bonos, la clásica 60-40, y luego tenemos los distintos tipos de estrategias que aquí han definido a grandes rasgos equity hedge, que es como acciones con coberturas, merger arbitrage, que es de arbitraje de fusiones, event driven, que también es otra estrategia de inversión en casos concretos, arbitraje, otro tipo de arbitraje, market neutral, que es también de coberturas, y luego macro. Espera, volvemos aquí. Entonces, lo que se observa en la... Ay, perdón. Lo que se observa en general es que sí es verdad que todos estos hedge funds tienen correlaciones muy bajas frente a la típica cartera de acciones y bonos. Y eso, perdón, se ve en la gráfica de la derecha. En la barra azul veis que tienen correlaciones muy bajas, 0,3 hasta un 0,02, ¿no? Entonces, intuitivamente uno diría, bueno, si esto tiene una correlación baja, eso quiere decir que es una pieza muy interesante para incorporar una cartera, porque yo lo que quiero es correlaciones bajas. Eso quiere decir que es un animal un poco distinto, ¿no? Que puede que se mueva de una manera diferente a las acciones y los bonos y entonces eso me permita rebalancear y me aporte, ¿no? ¿Qué pasa? Que son correlaciones medias de largo plazo. Y lo que ocurre cuando analizas la gran mayoría de estas estrategias es que cuando se las sumas a una cartera de acciones y bonos, luego no mejoran nada.
Y claro, yo eso, la primera vez que lo vi, dije, no puede ser, ¿no? O sea, si la correlación es baja, ¿cómo puede ser que no aporten, ¿no? Y entonces la clave está en que cuando luego analizas un poco en detalle te das cuenta que las correlaciones son bajas hasta que importa. Cuando importa, o sea, cuando llegan las caídas dramáticas o cuando llega el momento crítico, resulta que también hay autocorrelación, como le pasa, como puede pasar con otros activos, y eso se ve también en la gráfica de la derecha, donde básicamente añaden un 20% de cada una de estas estrategias a una cartera 60-40 y el drawdown máximo, la pérdida máxima, apenas mejora unos puntos. Entonces, claro, eso pues, no diversifica tanto, ¿no? Como uno podría pensar, incluso cuando el dato estadístico nos está diciendo que esto es algo interesante. Entonces, yo ahí siempre planteo ¿qué está pasando ahí? ¿No? Pues lo que decía, que las correlaciones son engañosas, ¿no? Se juntan dos cosas, que las correlaciones son engañosas con que es que realmente no tendrías que estar mirando primero las correlaciones, lo primero que tienes que hacer es ver en qué se está haciendo y cuál es la relación estructural que hay entre ese tipo de inversión y el ciclo económico. Si lo hicieras, te darías cuenta de que la mayoría de estas estrategias en realidad son procíclicas, entonces puede que te diversifiquen tu exposición a crecimiento, pero no te van a ofrecer protección en las caídas, porque es que eso no es su naturaleza. Entonces, por mucho que se llamen hedge fund, la realidad es que no están hechas para eso, ¿no? Esa no es su naturaleza. La mayoría te ofrecen una exposición a crecimiento un poco suavizada, pero eso en esencia es lo mismo que están haciendo las acciones y los bonos. Entonces, es imposible que sumándole esto a una cartera de acciones y bonos vayas a conseguir algo porque no es su naturaleza, para empezar. Si te fijas solo en la estadística, te puedes equivocar, te puedes engañar. Y hay una frase que no sé quién se la escuché, pero también me gusta mucho, que es que el análisis estadístico, sin una teoría detrás que explique lo que está ocurriendo, no sirve de nada. Esto es como analizar los precios pasados, volviendo al ejemplo que decía de los precios, y mirar que, ostras, es que resulta que la media de 10 meses, 14 días y 6 horas es la que te da la mejor rentabilidad ajustada a riesgo. Fantástico. Ahora intenta utilizar esa misma media durante los siguientes 10 años y verás que es casi imposible que vuelva a ser exactamente esa la que te da el mejor retorno. Se junta eso con que, francamente, en los últimos años estas estrategias han demostrado ser bastante terribles a la hora de ganar dinero. O sea, estamos hablando de que es un periodo en el que, bueno, con algunas crisis el S&P 500 habrá hecho un 9 y pico % y muchas de estas estrategias apenas llegan a un 3%. Es verdad que antes de comisiones, algunas son súper rentables. Lo que pasa que, y este es otro problema de la inversión alternativa, es que históricamente, durante los últimos años, muchos de estos fondos que replican estas estrategias tenían comisiones de un 2% anual más un 20% de éxito. Eso era el estándar de la industria, ¿no? Entonces, claro, un 2% anual más un 20% de éxito es una salvajada que hace que, claro, se come, o sea, la comisión se come el retorno. Entonces, quizás estas estrategias son buenísimas, pero con esos precios es muy difícil, ¿no? Hay que ver ahora porque ya, digamos que la presión de la gestión pasiva ha afectado a la gestión activa primero tradicional y empieza a permear por aquí, porque también, sobre todo desde Estados Unidos, empiezan a aparecer algunos vehículos, ETFs, etcétera, que nos están dando ya precios muchísimo más razonables y en Europa esto está tardando un poco más, pero yo creo que llegará. Entonces, bueno, quizás entonces hay que hacer un análisis un poco diferente, ¿no? Pero básicamente, yo después de estudiar todo esto, la conclusión a la que he llegado es que no me sirve, pero sí que hay una aguja en el pajar, ¿no? Espera, que me he salido aquí. Sí. Sí que hay aguja en el pajar y en concreto hay dos agujas en el pajar. Porque dentro de la inversión alternativa hay dos subtipos de estrategia que son sistemáticas. Muchas de estas otras son discrecionales. Entonces, yo en cuanto a algo es discrecional, más o menos casi siempre lo descarto porque no sé analizarlo, en particular no sé cómo hacerlo, pero cuando es sistemático ya veo que puedo hacer algo más, ¿no? Y que en agregado sí que han aportado valor, ¿no? Y las dos podríamos englobarlas como estrategias largas en volatilidad, que quiere decir que se ven favorecidas cuando hay volatilidad. Una de ellas literalmente se llama long volatility y la otra son los futuros gestionados, que lo tenía aquí puesto. Los futuros gestionados es una estrategia realmente de seguimiento de tendencias, pero con unas características que ahora explico. Para hacer una introducción muy, muy básica, long volatility básicamente es
tail risk, que es cobertura de riesgo de cola, que básicamente es la estrategia clásica de tener opciones de muy largo plazo, que básicamente siempre estás perdiendo, pero que cuando aparece ese evento de 3 desviaciones típicas, loco, que hacía 20 años que no pasaba, ejemplo COVID o lo que sea, entonces esas opciones que están muy, muy lejos de repente se activan y entonces tú ganas una pasta increíble que en ese momento te viene muy bien porque todo cae a la vez y lo único que sube básicamente es eso, ¿no? Long volatility es una evolución de esa idea donde hacen una parte de cobertura con opciones de muy largo plazo, buscando ese premium, digamos, ese efecto. Yo lo explico para quien no sepa cómo funciona esto. Básicamente es como cuando tienes un seguro antiincendios, ¿no? Si tu casa nunca se incendia, tú todos los años has pagado el seguro de incendios y estás perdiendo dinero. Pues alguien te podría decir que es una mala inversión. La realidad es que tú dirías, bueno, es que lo he invertido por si acaso se quemaba la casa, ¿no? Si la casa no se quema, no quiere decir que haya sido mala inversión, quiere decir que el riesgo del que me quería proteger no se ha materializado. Pero eso no quiere decir que yo esté haciendo el tonto por pagar el seguro, ¿no? En el momento en el que se quema la casa, entonces es cuando dices, ahora obtengo la recompensa menos lo que me ha costado todos estos años estar pagando el seguro, ¿no? Y Long Volatility lo que hace es combinar eso con otras estrategias que intentan, de alguna manera, que ese carry, ese coste de estar pagando esa prima, es como hacer un poco unas chapucillas o algunas cosas extra para intentar que ese coste se vaya compensando poco a poco, ¿no? Y se utilizan una plétora de estrategias diferentes. Cada uno de los fondos hay que analizarlo muy en concreto porque hacen un poco de todo, un poco de seguimiento de tendencias de corto plazo, un poco de estrategias de dispersión, todo cosas un poco específicas que no da mucho tiempo a explicar ahora, pero estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo desde 2004 a 2019, justo después del COVID, tenemos la línea azul, son unos bonos agregados de Estados Unidos, la línea verde es el SP500 y la línea morada son las estrategias de long volatility indexadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos que es un buen diversificador, ¿no? Tiene un comportamiento que al final ha acabado parecido a los bonos, con un comportamiento muy diferente al de los bonos. Claramente, cuando había más volatilidad en el mercado, y estoy pensando de 2006 a 2012, esto lo hizo muy bien. Y el problema que tienen estas estrategias es que, fijaos que de 2012 a 2018 te hubieras pasado 7, 8 años perdiendo dinero todos los años. Entonces, es muy difícil tener esto en cartera, ¿no? Psicológicamente es muy difícil mantener esta inversión, pero por eso yo también lo veo como una pieza más, un diversificador más que tiene un momento clave en el que es lo único que te salva, ¿no? Y lo hemos visto en el 19 y lo hemos vuelto a vivir en este 2022, donde estas estrategias más o menos hasta septiembre, octubre llevaban rentabilidades muy, muy altas, en plan doble dígito y en algunas, depende también de, esto luego hay muchas implementaciones, ¿no? Pero en agregado el índice Long Volatility estaría haciéndolo muy, muy bien y prácticamente lo único que ha funcionado. Y luego, sobre todo, lo importante, que en este periodo de largo plazo, haciendo ese mismo experimento de, oye, ¿y si le ponemos un 20% a una cartera que ya tiene acciones y bonos? Reduce ligeramente la rentabilidad de la cartera solo de acciones y bonos, estamos hablando de 2 puntos básicos, pero reduce casi en 2 puntos enteros la volatilidad y en la mitad el drawdown máximo. Entonces, claro, aquí es donde cada uno tiene que plantearse cuál es tu objetivo, ¿no? Porque si tu objetivo es tener la máxima rentabilidad dentro de 15 años, pues entonces seguramente esto no es para ti. Pero yo siempre suelo decir que eso es un objetivo que es muy poco realista para la gran mayoría de personas. La gran mayoría de personas tendríamos que ir a los mercados financieros a buscar participar del crecimiento, hacer crecer tu patrimonio poco a poco, pero asegurarte de que si te pasa algo y lo necesitas, va a estar ahí. Y sí, para eso tenemos un poco de efectivo en cuenta y para eso tenemos un colchón de seguridad y demás cosas. Habría que ver el total de tu cartera. Muchas veces yo siempre digo que tener cash es long volatility, o sea, el efectivo es estar expuesto largo en volatilidad, lo que pasa es que no se beneficia tan exageradamente, pero es eso, es long volatility. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene que analizar lo que busca, pero es una pieza que me parece muy, muy interesante, difícil de implementar, pero muy interesante. Yo creo que cada vez va a ser más fácil, pero ahora aún está en ese limbo en el que, por ejemplo, yo he estado estudiando de los 700 fondos que os he dicho, he encontrado 12 que realmente podrían entrar aquí. Y de los 12, uno estaba disponible para invertir en España actualmente. Los otros, o sea, he tenido que contactar a la gestora para pedirle al depositario para que abra, o sea, ni siquiera se podía invertir desde aquí, ¿no? Y
Y si no lo he pedido yo, es que no lo ha pedido nadie, porque si no estaban dados de alta, es que nadie que está gestionando fondos, carteras de banca privada, nadie estaba teniendo esto en la cartera, porque no estaba disponible, por ejemplo, en Inversis o en Caceis, que es el Banco Santander. O sea, esto es que no está muy en el radar, ¿no? Pero yo creo que sonará y se irá haciendo más común. Y el otro ejemplo, futuros gestionados, esto es un poco lo contrario, porque esto era un clásico en los 70, en los 80, y de nuevo ha vuelto a pasar lo mismo. Si os fijáis, podéis ver aquí también el índice de esta estrategia del 99 al 2010, espectacular. De 2010 hasta prácticamente anteayer, plano sin hacer nada. O sea, una década o más, una década larga, sin ir a ningún sitio. Entonces, muy difícil realmente, de nuevo, de mantenerte invertido. Un perfil de retorno parecido a long volatility, pero diferente a la vez, o sea, descorrelación entre ambos. Y esto lo que hace es estrategias de seguimiento de tendencias, como las que hablábamos antes, como la gestión basada en precios, pero que se puede poner a largo y a corto, a diferencia de lo que hemos visto antes, que era solo a largo, y que no invierte en renta variable, bonos, tal. Invierte en todo lo que se puede invertir, en cualquier mercado líquido. Y además, con una particularidad, que no le dan ninguna importancia, o sea, es decir, no sesgan las carteras hacia renta variable. O sea, le dan la misma importancia al SP500 que a los futuros sobre el precio del azúcar. Entonces, son carteras que tienen un nivel de diversificación estructural muy, 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 muy amplio. Tienen todo tipo de materias primas, todo tipo de monedas, divisas, todo tipo de mercados, zonas geográficas. O sea, tienen todo lo que, como dicen ellos, catch a bid, o sea, todo lo que se pueda, que tenga un bid, algo que puedas comprar en una pantallita, eso entra en la cartera, ¿no? Porque les da igual realmente en lo que están invirtiendo. Lo que entienden es que hay una frase que dicen mucho que es: siempre hay una tendencia. En algún lugar del mundo hay algo que está entrando en una tendencia positiva o negativa. Y es el ciclo económico el que genera esto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido también, creo, con esta estrategia? Que esta estrategia, insisto, se ve favorecida cuando la volatilidad es más alta. Entonces, que hemos tenido también por los bancos centrales una especie de supresión de la volatilidad, ¿no? Hemos tenido una década de control realmente, de intervención en los mercados. Entonces, hemos estado en una década que ha sido muy, muy mala para esto, pero posiblemente entremos en una década en la que volvamos a tener situaciones más parecidas a lo que teníamos en los 70, 80, 90, 2000, donde estas estrategias realmente fueron muy, 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 muy rentables. Y de nuevo, ese concepto de que si añadimos a una cartera 60-40 o al SP500 o a cualquier cartera diversificada realmente un poquito de futuros gestionados, obtenemos una mejora de rentabilidad dependiendo del tipo de cartera, pero bueno, desde luego un mejor perfil retorno-riesgo y una reducción también de las caídas de pérdidas máximas. Sí que es verdad que a diferencia de long volatility, digamos que por diseño siempre lo va a hacer bien en las caídas, porque esa es la naturaleza de cómo está compuesta la estrategia. Y esto típicamente se comporta bien en las caídas, pero no necesariamente, no hay que pensar en esto como una cobertura per se, ¿no? Me recuerda un poco al oro, ¿no? Es un activo que a veces por sí mismo podrías decir, oye, ¿por qué tenemos esto en la cartera? ¿No? Pero de repente cuando se lo pones a un poquito de oro en una cartera diversificada, resulta que mágicamente te mejora todos los ratios, ¿no? Pues estas dos piezas me recuerdan un poco a lo mismo. Preguntaban cómo se implementa, ¿no? De nuevo, esto, imposible que lo implemente alguien a nivel retail realmente, ¿no? O no lo recomiendo porque no tendrías la capacidad de hacerlo bien, la fiscalidad no te favorece, los costes te van a matar. Pero sí que puedes buscar fondos de inversión y de estos sí que hay algunos más, algunos accesibles. Aquí, sobre todo aquí, están empezando a aparecer versiones en formato ETF, en algunos bancos, incluso españoles, hay ya algunas gestoras internacionales implementando alguna estrategia así. Por temas de normativa no puedo decir nombres de vehículos ni de fondos, así que lo siento porque no me permiten hablar de vehículos en concreto, pero si investigáis un poco vais a encontrar. Y como decía, aquí ya empiezan a aparecer algunos, incluso con comisiones de 0,7, 0,8, que me parecen muy, muy razonable para lo que te pueden aportar una cartera. Insisto, esto hasta hace 10 días era 2,20.
y ahora ya está en fijo 0,87, ¿no? 0,85, 0,8. Bueno, creo que es algo a tener en cuenta. Y si la pregunta iba más por implementación de cómo se hace, pues insisto, es con futuros. La implementación suele ser con seguimiento de tendencias, por lo tanto, tienen distintas maneras de medir las tendencias de precios. Se ponen largos cuando los precios van hacia arriba, cortos cuando van hacia abajo. Y, por tanto, cuando aparecen esas grandes tendencias, cuando hay grandes dislocaciones, cuando hay cambios de paradigma, que se suele decir ahora, es cuando esto suele hacerlo bastante bien, porque lo que ocurre con las tendencias es que muchas veces los mercados tardan en interpretar la información, ¿no? No es automático muchas veces. Y, además, como estos están invertidos en todos estos activos tan diversificados, otra cosa que ocurre es que, por ejemplo, ahora hemos tenido todo 2022 con acciones y bonos cayendo, ¿no? Puede que podríamos tener 2 o 3 años más así, hasta que fondos de pensiones, carteras gestionadas, grandes institucionales empiecen a decir, ostras, igual tenemos que invertir en algo más que acciones y bonos, ¿no? No todo el mundo puede reaccionar rápido. Hay veces que a veces insisto, hay barreras legales, hay barreras de tiempo, hay comités, hay historias que hacen que esos grandes players, estoy pensando, por ejemplo, en los fondos, ¿no? Los planes de pensiones americanos, el plan de pensiones de policías de no sé dónde, que tiene tropocientos millones y que tiene ahí un mandato de que invierte 60-40 acciones bonos, me lo estoy inventando, pero para que se entienda el ejemplo, y de repente entramos en una década de inflación, igual tardan 3 o 4 años en decir, ostras, igual hay que poner algo aquí que nos proteja de la inflación, ¿no? No es automático, no todo el mundo puede reaccionar tan rápido y eso favorece este tipo de estrategias. Entonces, al final, con lo que... Bueno, aquí había puesto incluso 3 ejemplos de carteras. Como vamos un poco justos de tiempo, lo voy a comentar muy por encima y si queréis, cuando tengáis las diapositivas, paráis la imagen y lo analizáis un poco más en concreto, ¿vale? Pero la de la izquierda son acciones y bonos. Vais a ver que tiene una volatilidad de un 8% más o menos a 5 años, rentabilidad de un 4 y pico por ciento, ¿no? La de la derecha es una cartera donde acciones, bonos, oro, futuros gestionados y long volatility, con 5 fondos que no puedo nombrar, pero que son bastante representativos de la categoría, se juntan y les doy un peso 1 partido n, ¿eh? O sea, esto es 20, 20, 20, 20, 20. Cero sofisticado. Volatilidad 4%, rentabilidad 7%. En 5 años, un ratio Sharpe del 1,7. Ahora bien, ¿esto quiere decir que siempre va a ser así? No. Esto quiere decir que estás viendo una cartera diseñada para funcionar bien cuando hay momentos de estrés y en los últimos 5 años ha habido bastante estrés. Si coges los 5 años anteriores, las rentabilidades estarían más cerca de ese 4%. A muy largo plazo, con una volatilidad de un 4%, haciéndolo fenomenal, pues tendrías también una rentabilidad de un 4%, ¿no? Esto sería una cartera más tipo all-weather, una cartera, no all-weather de Dalio, pero me refiero a una cartera todoterreno. Está inspirado un poco, hay una cartera que se llama la cartera Dragón, más o menos es este concepto, ¿no? Una cartera preparada para pase lo que pase y un candidato a hacer una cartera así y aplicar algo de apalancamiento. En el medio he hecho lo mismo, pero aquí he sesgado el 50% de la cartera son acciones y bonos, procíclico, y el otro 50% son todos estos activos defensivos. Y te da algo más de volatilidad, también un ratio Sharpe muy alto, o sea, 7% de volatilidad, 8% de rentabilidad en los últimos 5 años. Esto es una locura, pero claro, es una cartera diseñada para momentos violentos, momentos de tensión, y hemos tenido 5 años de tensión. Entonces, es normal que aquí lo haga mucho mejor. Luego puede venir un momento más plácido y tiene un 5% de rentabilidad. A largo plazo, si funciona muy bien, la idea es que consigas un retorno riesgo parecido a la volatilidad que asumes, ¿no? Para que veáis un poco esto puesto en la práctica y sobre todo para que veáis cómo en ese gráfico matriz de correlación, como la correlación no solo es baja con la renta variable, es que cada una de las piezas tiene una correlación baja entre sí y eso es lo difícil, ¿no? Encontrar algo que tenga una correlación baja y que tenga sentido, ¿no? Que tú has entendido la naturaleza de la estrategia y luego al combinarla ves que estadísticamente se cumple, no porque mágicamente estadísticamente se cumple y luego no aporte nada, ¿no? Y al final, la idea final con la que quiero que os quedéis es que da igual lo que hagas, porque siempre va a haber entornos que van a favorecer a un tipo de estrategia y va a haber entornos que van a ese mismo tipo de estrategia destruirla. Y al igual que hay activos que funcionan mejor y peor en cada uno de los escenarios del ciclo económico, hay estrategias de gestión de cartera que funcionan mejor y peor en los distintos entornos de mercado. Entonces, si lo que buscas es una cartera todoterreno, una exposición all-weather o como lo quieras llamar, algo más robusto, que funcione más o menos bien, más o menos siempre, tienes que intentar combinar todas estas cosas y crear una cartera que tenga
que tenga sentido. Y creo que aquí además el inversor particular tiene una ventaja frente al institucional porque puedes hacer lo que te dé la gana. Y hay muchas de estas cosas que el regulador, precisamente porque individualmente son muy arriesgadas, el regulador entiende como muy arriesgadas sin entender que es precisamente lo que quieres, que individualmente sean muy arriesgadas y sean muy diferentes. Porque, claro, las acciones tienen periodos de caídas de un 50%. Eso no es arriesgado. Claro que es arriesgado, pero no nos dicen nada. Eso, como es normal, está dentro, ¿no? Una estrategia de futuros también puede caer un 40%. Lo que pasa es que caerá en otro momento. Es muy, muy difícil que lo haga a la vez. Y ahí está esa idea de que tú podrás construirte una cartera que pueda combinar todas estas cosas e intentar buscar esos perfiles de retorno más robustos, ¿no? Y eso es lo que el último año estoy dedicándole mucho tiempo a esto. Luego implementarlo, incluso a mí que tengo recursos para hacerlo, me está costando mucho precisamente por temas de normativa. O sea, me estoy pegando ahí con todo el mundo para que me dejen poner algunas cosas. Pero bueno, esto es lo que quería trasladaros, y si alguna de estas cosas os ha llamado la atención, estáis a un golpe de teclado en Google de buscar, investigar y aprender por vosotros mismos, que es de lo que se trata, y era mi objetivo, y que tuvierais algunas ideas ahí en la cabeza y que os picara un poco la curiosidad. Nos hemos ido un poquito de tiempo, pero estamos bien, ¿no? No te preocupes en absoluto porque está siendo una gozada, qué lujo. Mire, te voy a pasar una pregunta de Andrés que quedó un poco rezagada la pregunta. Dice, en opciones, ¿el largo plazo es comprar calls a qué línea de tiempo? La Vale, es que pregunta la hizo esto... cuando hablabas de gestión de la Sí, volatilidad con eh, sí. sí, no Sí, cuando sé estábamos hablando exactamente cómo. de las estrategias long volatility y demás. Vale. Efectivamente, long volatility. Aquí vuelvo a insistir. No soy para nada un experto en implementación de estas estrategias. Y la realidad es que luego, digamos que por eso siempre explico el ejemplo del seguro, ¿no? Tú puedes poner unas puts, ¿no? de muy largo plazo, pero es que luego ni siquiera eso es lo que hacen siempre. O sea, utilizan combinaciones de puts y calls, hacen escaleras, hacen de todo. Entonces, la realidad es que yo no... A veces cuando hablo con los gestores de algunos de estos fondos, que claro, son estrategias luego de implementación muy, muy sofisticadas, ¿no? Yo a veces necesito que me lo expliquen 3 veces para entenderlo, y desde luego no lo entiendo lo suficientemente bien como para explicárselo a alguien y que lo entienda él. Eso siendo totalmente sincero. Pero hay un montón de material en los distintos fondos. Si buscáis long volatility, buscáis los fondos y entráis en las páginas, ahí está todo bastante explicado. Pero insisto, suelen ser multiestrategia, porque estos mismos son conscientes de que no puedes utilizar una única estrategia para protegerte de estos riesgos de cola, porque basta con que utilices un único parámetro, por ejemplo, como decía, ¿no? Un tipo de orden o una estrategia con un plazo de tiempo concreto para que el tipo de crisis que se materialice no sea exactamente como la última, que es la de la que tú estás analizando, y de repente tu protección ya no sirve. Entonces, acaban utilizando un poco de todo, ¿no? Utilizan cosas de más corto plazo, de más largo plazo, utilizan coberturas frente a lo que van a hacer. Es todo un poco, es muy variable, ¿no? No sabría darte una única respuesta. Muy complejo, muy complejo. Rafa, Ese ¿te es otro, parece que...? Sí, que ese es dime. otro tema, perdón, porque puntualizo una cosa que me parece también muy importante. Precisamente porque, hablando específicamente de futuros gestionados y long volatility, precisamente porque son estrategias tan complejas, las estrategias muy complejas, cuanto más compleja es una estrategia, más depende de la implementación. Eso es. Cuanto más depende de la implementación, más importante es que tú como inversor diversifiques en implementación. Entonces, como tú no vas a ejecutar, seguramente tiene sentido que combines varios fondos que intentan hacer lo mismo. Vais a ver que la dispersión, además de resultados, a veces es bastante amplia entre ellos, ¿no? Entonces, a quien quiera utilizar algo de esto, sé que es un poco complicado porque precisamente son estrategias que a veces tienen mínimos altos, pero insisto que cada vez menos, entonces puede que sea algo que tengáis ahí un poco, le estéis pegando el ojo y que cuando se ponga a tiro lo tengáis en cuenta, pero insisto en que yo aquí es algo donde sí que creo que la diversificación por gestores es clave, ¿no? Aquí sí que hay veces que veo gente que tiene 18 fondos que son lo mismo y veo que Sí. no aporta nada, pero en este caso en concreto sí que creo que es algo que vale la pena diversificar la exposición con distintas gestoras y distintos fondos que lo hagan cada uno un poquito diferente.
Muy bien, vamos a terminar recordando que aunque esta sesión ha sido avanzada, de corte avanzado, toda la información para comprender mejor lo que se ha explicado y los cimientos están en el libro. Estrategias de diversificación estructural, recientemente publicado. El autor es vuestro profesor Rafael Ortega Salvador y ya la tenéis disponible. Acordaos de la promoción que tenemos. El sábado estará, que es coincidentemente el 24, que será Nochebuena, estará disponible a precio cero, gratuito, para descarga para Kindle. Ojo, se puede comprar en Amazon. Habéis preguntado a algunos que estáis en Colombia, algún amigo preguntaba, yo creo que sí, también te debería dejar poder comprarlo y si no, pues tendrías que encargarlo en papel. Mira, hay una última pregunta y no importa que nos pasemos de tiempo, voy a quitar el libro y voy a ponerla en rótulo. Mira, Camilo te quiere preguntar, Rafa, si hay que tener cuidado con los riesgos de cola, no usar VAR, usar distribución de Cauchy, el timing te saca cualquier estrategia basada en financiación. Claro, es que aquí esto es una pregunta de profesional. Ya, esto ya es de nivel, ¿eh? Claro, es que es verdad que el VAR que ha comentado es el Value at Sí. Risk, ¿no? Esta es una métrica que es verdad que se puso muy de moda esto a mí me lo han contado, ¿eh? Yo para esto soy relativamente joven, pero creo que es a final de los 90, no puede ser, a principios de los 2000, se puso de moda este concepto de medir el riesgo utilizando ese único concepto, ¿no? Que es como el 95% de probabilidad de que tu pérdida máxima sea esto, ¿no? Y ahí justo empezó la gestión sistemática, se vendió como una cosa rollo cuantitativa de gente súper brillante y de científico y tal. Sí. Y claro, estaban utilizando solo un criterio. Y entonces esos fondos se la pegaron cuando ocurrió un evento de 3 sigma, ¿no? Un evento que está justo en ese 1% que no tenía en cuenta tu caso, ¿no? El otro caso famoso es el de Long Term Capital Management, ¿no? Pero este es otro que es en España. O sea, hubo una moda de fondos cuantitativos, tal cual, y se la pegaron y realmente, por lo que yo entendí cuando me explicaron un poco, era precisamente porque estaban usando una única métrica, ¿no? No puedes utilizar solo una única cosa. Y además esa es un poco defectuosa, que hay que hilar muy fino. Quien ha hecho la pregunta, desde luego, estaba en la cola, en la parte derecha, la distribución de resultados de conocimiento de estos temas. Era un espectador avanzado. Vamos a ver, para abundar, dos cositas. El Long Term Capital Management es un suceso famosísimo en la historia de la gestión. Hay un libro que os recomiendo, lo tengo aquí delante, se llama When Genius Failed, The Rise and Fall of Long Term Capital Management. Es escrito por Roger Lowenstein, ¿de acuerdo? Lo podéis comprar en Amazon, ahí está disponible y os narra todo aquello. Y para terminar, querría decir que Rafa nos hizo un número de nuestra revista de libros. Si os interesan las lecturas, él seleccionó un conjunto de sus favoritas y lo tenemos en un número de la revista de libros de Value School que se llama La Biblioteca del Inversor. Es gratuito, está en PDF, lo descargáis desde la sección de libros y publicaciones de la web nuestra y ahí veréis qué tipo de libros recomienda Rafa, además por secciones, finanzas, historia, es súper instructiva y si estáis buscando opciones de regalo, de autorregalo o regalo para otros, eso os puede dar muchas ideas, aparte del libro que acabamos de publicar. Bueno, Rafa, dime. Primero comprar el mío, ¿no? Primero compráis el Evidentemente. mío. Ahí está, ahí está. Acabamos con el sales plug, aquí el plugin, el anuncio. Luego vamos a ponerlo de nuevo, ahí está. El primero es el que acabamos de sacar. Fantástico regalo de Navidad y nada, que lo disfrutéis mucho. Ahí está, sí señor. Y Rafa, ha sido un placer volver a tenerte por aquí, amigo. Te deseo una feliz Navidad a ti y a tu familia. Un abrazo. Igualmente, Luigi, feliz Navidad a ti también, a toda la gente de Value School y a todos los que hayáis pasado aquí este rato con nosotros. Un abrazo. Hasta pronto, compañero. Bueno, vaya lujo de tarde, ¿eh? Como estáis diciendo algunos por el canal, ha sido una maravilla. JM Mulet, Ricardo Cañete y ahora Rafael Ortega. Mañana más, culminamos el tercer día del Winter Summit hablando sobre el libro de Naval Ravikant, el almanaque de Naval Ravikant, una maravilla que debéis leer. Mañana lo explicamos con Javier Recuenco, también vamos a hablar de inversión, de ahorro, en fin, va a ser otra tarde igual de placentera que la de hoy. Hasta mañana, amigos.